Francas noches, Venezuela. Estamos en vivo, tarde pero seguro. Estamos acompañándolos a ustedes en este compromiso diario, siempre dispuestos para llevarles a ustedes la mejor información, las mejores entrevistas. Y como yo sé que el segmento favorito de esta audiencia es La Silla Franca, quiero invitarlos a participar a través de las redes sociales, @JalinNaim en Twitter e Instagram, @NoticiasCanalí y por supuesto la etiqueta de nuestro programa Francas Noches para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Hoy comenzamos con La Silla Franca. Oscar Rondero, diputado por el Estado Nueva Esparta para la Asamblea Nacional, además miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, está con nosotros en La Silla Franca, un espacio peculiar, un espacio distinto. Usted está sentado en una silla franca que amerita un compromiso grande, además como diputado. Bienvenido y francas noches para usted. Gracias, muy buenas noches. Francas noches para toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Diputado, miembro de la Comisión de Finanzas, y el tema de finanzas en el país es un tema controversial, un tema interesante de analizar, y yo quisiera saber qué se está haciendo en la Comisión de Finanzas en este momento, cuál es la agenda que han manejado en la Comisión de Finanzas. Bueno, hemos venido trabajando algunos temas. El tema, por ejemplo, de la ley de armonización tributaria, que está en fase de consulta pública en este momento. La semana pasada recibimos una iniciativa de la Cámara Petrolera Venezolana. Estamos trabajando también la invitación a los sectores productivos del país. Ya recibimos a los trabajadores. Estamos por recibir a los sectores de las cámaras empresariales, tanto Fedecámaras como algunas otras cámaras que han solicitado su participación, como el tema de la Cámara de la Construcción, y estamos abiertos a que todos los sectores productivos del país participen, sobre todo en un momento donde pareciera que los ingresos públicos no son suficientes para sostener el giro económico nacional. El tema de la disminución de la producción petrolera, que con apenas 700.000 barriles al día de hoy, a un precio muy menguado como consecuencia del bloqueo de las sanciones y de un petróleo que se tiene que vender en un mercado sancionado, pues termina siendo muy bajos los ingresos del país, que no permiten que el mecanismo de redistribución típico de un país petrolero, como es el tema de los ingresos petroleros, funcione, y eso hace, por ejemplo, que el Estado venezolano no pueda pagar unos salarios acordes, que el tema de la destrucción de la empresa petrolera también haya hecho que esa producción haya bajado. En algún momento llegamos a producir 3 millones de barriles diarios, hoy apenas producimos 700.000. Diputado, ¿usted está justificando, por ejemplo, el salario de los venezolanos? ¿Está justificando de cierto modo al gobierno nacional? No, yo no lo justifico, simple y sencillamente lo que creo es que se puede explicar de mejor manera y se puede entender que la ausencia de los ingresos es la que no permite que se haya una política petrolera, una política económica mucho más eficiente. Es decir, la industria petrolera cae por las sanciones. No, la industria petrolera sufre las consecuencias de las sanciones. Pero ya había caído antes de las sanciones, cuando había caído su producción petrolera, cuando se produjo la serie de expropiaciones en el lago de Maracaibo, cuando se acabó con las empresas de servicios en el lago de Maracaibo, cuando se corrió a los empleados de PDVSA con un pito desde el programa radial del presidente Chávez, cuando llegó la administración del señor Ramírez, todavía al día de hoy no castigado por... Y ahí no había sanciones. Y para aquel momento no había sanciones. Las sanciones empiezan realmente en el año 2017, que vienen a terminar de agravar nuestra situación. Digo a terminar de agravar porque un Estado petrolero que no puede vender su petróleo en el mercado internacional, sí, y que tiene que venderlo en un mercado sancionado, y ahora con la incorporación de Rusia dentro de ese mercado sancionado, pues tiene muy poca probabilidad de incremento de sus ingresos, y los ingresos son muy menguados, esa es la verdad. Entonces, bueno, hay que decir que ambas cosas contribuyen a que tengamos una economía muy precaria, pero aquí se acabó prácticamente con el 90% de los ingresos venezolanos al momento que no se nos permite vender nuestro petróleo en el exterior. Ahora, a nivel tributario, ¿qué acciones están emprendiendo? Porque aquí han pasado muchos diputados que dicen, bueno, nosotros somos 20 diputados, hacemos muchas propuestas, pero las propuestas se engavetan, las propuestas no las toman en cuenta porque somos minoría, pero de cierto modo el trabajo es proponer. Así es, nosotros somos 20 diputados apenas de 277, 20 de oposición, pero que hacemos, como te digo, nuestro peso, más que numérico, es nuestro peso de opinión, nuestro peso de proponer cosas, nuestro peso para acompañar o para disentir en las decisiones. Por ejemplo, nosotros decidimos no votar el proyecto de ley del impuesto a las grandes transacciones financieras porque decíamos que no era ni a las grandes transacciones financieras, ni era y que era además un impuesto regresivo, un impuesto inflacionario, y todo lo que advertimos al momento del debate, todo lo que dijimos al momento del debate, porque hacíamos las observaciones de buena fe, se produjo tal cual como nosotros lo dijimos. El desincentivar el consumo en dólares trajo la necesidad de la gente refugiarse en bolívares que no habían en el mercado, y en consecuencia se produjo una espiral inflacionaria terrible, y el gobierno pagó muy caro el hecho de pechar esas transacciones en dólares. Digo porque
es un impuesto regresivo porque además no verifica la capacidad contributiva de todos, sino que ricos y pobres cuando gastan $100 pagan los mismos $3 por cada 100 dólares que gastan. Y si usted compra eso en una cadena de automercados o en una cadena de farmacias, siempre que paguen divisas va a pagar el impuesto. ¿Y cómo enmendar eso? Porque es que ese 3% mucha gente no lo entiende. Porque es que, ¿qué pasa con el tema financiero? ¿Qué pasa con el tema fiscal, por ejemplo? ¿Qué pasa con el tema de los impuestos? El tema de los impuestos es un tema que para mucha gente es acomodaticio, porque es que pero además, poca gente lo entiende. Nos llamaba la atención en el debate que la alícuota que se estableció en el cálculo para el cálculo, como va a ser el cálculo para el impuesto, era del 3 al 20%. El gobierno lo que te dice es que está cobrando apenas el mínimo, pero por una resolución ministerial o por un decreto presidencial podría mañana dejar de cobrarse el 3 y pasar a cobrarse el 20%. Y sigue siendo justo. No justo, no legal. Legal. Puede ser legal para no ser justo. Decimos que es un impuesto regresivo, decimos que es un impuesto que le mete la mano al bolsillo a la gente, que además el rico y el pobre, sin verificar la capacidad contributiva de alguno de los dos, paga lo mismo por el solo hecho de hacer un consumo en divisa. Bueno, nosotros abogamos por la modificación de esa ley porque se elimine ese impuesto a todas las transacciones en divisas, sino que solamente las grandes transacciones de verdad, de determinado monto en adelante en divisas, sean las que sean fechadas. ¿Y cuál es el alegato del gobierno? El alegato del gobierno es que ellos han obtenido un ingreso. Han sostenido eso como un muro de piedra. Hoy ese es el segundo ingreso más importante después del IVA del gobierno nacional, en consecuencia no están en disposición de modificar. Claro, 3% por cada transacción. Por cada transacción. No es algo sencillo. No es sencillo, además se ha convertido en un impuesto prácticamente de sostener el presupuesto público nacional. Por eso no hay ánimo del gobierno de modificarlo. Ahora, en el tema de la Asamblea Nacional y de las propuestas que se han hecho, hay un tema también de modificación que ustedes proponen con el tema municipal. No sé si están trabajando con ese tema. No, estamos trabajando en la ley de armonización tributaria, creemos, ahí sí es un tema compartido por todos los actores de la Asamblea Nacional, que la voracidad tributaria de los estados y municipios, esencialmente de los municipios, ha sido bastante grave y la intención es un poco ponerles un coto, ponerles un parado, porque bueno, pareciera que había municipios desaforados cobrando impuestos que incluso no les correspondería cobrar, y esta ley de armonización tributaria va a venir a poner un poco de orden en las distintas potestades tributarias de los 3 niveles de gobierno nacional, regional. Muchos de ellos petroleros, ¿no? Muchos, sobre todo los estados petroleros, que terminan desincentivando la inversión privada y desincentivando la inversión petrolera. No se te olvide que de esos 700.000 barriles, buena parte de ellos lo producen las empresas. ¿Y beneficiando a quién? Bueno, beneficiándose las arcas públicas de los municipios, pero trayendo el desincentivo de los privados que participan. No se te olvide que buena parte de esa producción petrolera la producen las empresas mixtas y son los socios los socios privados quienes están poniendo el pulmón para que la industria petrolera salga adelante. Hoy la producción de PDVSA es prácticamente marginal, casi todo lo producen las mixtas. Porque también es interesante explicarle ciertas cosas a la audiencia. Cuando pasaba en el distrito capital, esos aumentos la gente creía que eran nacionales. Y se generaba aquel revuelo en redes sociales que los periodistas, en muchas oportunidades éramos nosotros los periodistas los que teníamos que salir a aclarar. Señores, es un tema municipal. Es un tema municipal. Es un tema del distrito capital. En el caso del distrito capital ni siquiera tiene potestad tributaria. Que van 2 veces. Es solo el municipio Libertador quien tiene la potestad tributaria en el caso de la región capital. Y eso hace que cualquier impuesto que imponga el municipio Libertador en el distrito capital impacte de manera inmediata como que si fuera un impuesto nacional, pero se trata realmente de un impuesto municipal. Y allí donde está... Ahí es donde está la intervención de la Asamblea Nacional y de la ley, a través de la ley de armonización tributaria, que está en fase de discusión, de consulta pública, a los fines de ver cómo se puede un poco regular esas distintas competencias. Usted está determinando cierta viveza en el tema tributario en el país, en el tema fiscal. El tema de la ausencia de recursos hizo que todo el mundo fuera a buscar mecanismos alternativos de dónde puede conseguir dinero, dónde puede conseguir ingresos. Y los municipios, pues algunos con más habilidades que otros, o con más velocidad que otros, pues intentaron ver a qué instrumentos podían recurrir. Por eso es necesaria la ley de armonización para que un poco se ponga orden en esta situación. Vienen cosas interesantes a nivel de finanzas, porque más allá de las propuestas de ustedes, hay propuestas que están sobre la mesa. Ya nos dijo que con el tema municipal todos están trabajando. Pero a mí me gustaría saber, porque vemos distintas alocuciones donde sale al lado de Jesús Faría, que es parte de la misma comisión, y que seguramente hay cosas en las que están trabajando en conjunto
que el país le gustaría conocer y me gustaría que en la próxima parte lo mencionara. ¿Cómo no? Vamos a la pausa. El diputado Oscar Rondero en la silla franca. Diputado, ¿en qué están avanzando en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, más allá del tema municipal que ya mencionó y los temas que han mencionado? ¿Qué viene para el país? Y además quiero preguntarle cómo subsanar la realidad económica y financiera de Venezuela. ¿Por qué hay que optar? ¿A dónde hay que mirar? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que aspirar como venezolanos a que se nos liberen los derechos de giro del Fondo Monetario Internacional, a que se nos permita vender nuestro petróleo libremente en el mercado internacional. Creo que aquí hace falta un gran acuerdo político que nos permita definitivamente restablecer las condiciones de un Estado normal para Venezuela, y es la única forma como vamos a poder desarrollarnos. Eso parte de un gran acuerdo político que admita la participación de todos los sectores de la oposición en un mecanismo que garantice una elección democrática y transparente el año 2024. Nosotros proponíamos en el año 2021 que viniera la observación electoral europea, y vino la observación electoral europea para la elección del año 2021. Significa que en Venezuela se puede realizar una elección que pueda ver cualquier ciudadano del mundo. Y si eso trae como consecuencia la liberación y el levantamiento de todas las sanciones para Venezuela, pues excelente, y sería ojalá que mientras más pronto mejor. Venezuela necesita definitivamente reinsertarse totalmente en el mercado económico internacional. ¿De qué manera se puede hacer esto cuando Solamente entendemos cuál es la realidad? Solamente a través de un gran acuerdo político como nosotros proponemos. Nosotros hemos dicho que está demostrado que en Venezuela la solución es entre venezolanos, que es una solución política, pacífica, electoral y democrática en consecuencia. Pero el gobierno está poniendo unas condiciones bastante severas para un acuerdo político. Yo creo que ahí hay parte de ambos lados. Creo que la oposición radical también ha puesto, y los Estados Unidos de América, que aunque no está sentado en la mesa de México, es un actor importante, también está poniendo la vara muy alta con relación al tema de las concesiones que está dispuesto a hacer. Apenas la única concesión que se ha recibido es el tema de la licencia de Chevron, pero no hay disposición del gobierno de los Estados Unidos también de abrir la mano y decir, podemos avanzar más rápido. ¿Y del gobierno que ha habido? No, yo siento que por parte del gobierno ha habido alguna intención de liberalizar. Se acaba de otorgar un permiso para exploración de petróleo a Eni y Repsol, de gas para Eni y Repsol, para poder sacar gas desde Venezuela para Europa. Es decir, se empiezan a ver algunas iniciativas, y el gobierno sabe que necesita la intención de... Sí, pero esa medida que está diciendo que el gobierno está generando no es una medida directamente vinculada a los sectores políticos del país, a la realidad política y social de No, porque Venezuela. el gobierno no quiere depender... Pero es parte de las exigencias de quienes de la misma oposición, ustedes mismos. Claro. Tienen exigencias en el ámbito democrático, ¿no? Claro que las tenemos, pero lo que te digo es que yo creo que ellos han empezado a darse cuenta que pueden empezar a liberalizar cosas sin tener que pasar por la política. Creo que entienden que el mercado se les está imponiendo por encima de la realidad económica. La realidad económica se termina imponiendo. Es decir, la política es una cosa, la economía es otra, pero la economía tiene unas reglas puntuales que se terminan imponiendo, y terminan imponiéndote las condiciones del Diputado, mercado. usted en su alocución en estos días al salir de la Asamblea Nacional mencionaba que los derechos de Citgo tienen que recaer en el gobierno venezolano, que Nicolás Maduro es el presidente del país y que ellos son los que tienen que tener la responsabilidad de la distribución de los recursos, de recibir los recursos. Y en reiteradas oportunidades ha hablado sobre este tema de Citgo. Yo le quiero preguntar, ¿qué le hace pensar que los recursos al llegar a Venezuela van a ser distribuidos de la manera correcta o se va a hacer de la manera adecuada? Porque pareciera ser más fácil, y disculpe usted si lo estoy acusando de algo que no es, pareciera ser más fácil para usted hablar mal de la oposición que del gobierno. No, pero es que nosotros no tenemos por qué los venezolanos tener que escoger entre la corrupción de Maduro en PDVSA y la corrupción de Guaidó en Citgo. Pero usted está escogiendo. No, nosotros estamos diciendo que aquí hay un gobierno que ejerce control territorial, que es el que está, que es el que existe, del cual yo soy de oposición y al cual yo le hago observaciones todos los martes y todos los jueves en la Asamblea Nacional, y me opongo todos los martes y todos los jueves en la Asamblea Nacional, que a mí no me gusta, que ese gobierno no es mío, que yo no tengo nada que ver con eso, pero que además es el gobierno que existe, es el único que... El otro es un gobierno de ficción, el otro es un gobierno que se inventaron en la intención de tumbar al gobierno de Maduro y no lo lograron.
nos establecieron un régimen de máxima presión, donde los que hemos terminado padeciendo hemos sido los venezolanos que estamos pasando hambre y miseria, mientras que ellos están viviendo en el exterior. No por casualidad el señor López y el señor Guaidó ya hoy despachan desde Miami. En consecuencia, los que estamos pasando trabajo somos los venezolanos que estamos aquí adentro. Es decir, los venezolanos no tenemos por qué escoger entre la corrupción de Maduro y la corrupción de Guaidó. Dos cosas. ¿Qué le hace pensar, por ejemplo, que con el levantamiento de las sanciones se acomoda la economía de Venezuela? Número uno. Y número dos, ¿qué le hace pensar que no va a haber corrupción con el tema de Citgo? No, es que yo lo que digo es que si se levantan las sanciones y se produce una elección democrática en el año 2024, quien gane la elección del 24 le corresponderá administrar esos recursos. Y si la gente percibe, como percibe la mayoría de los venezolanos hoy, que el gobierno de Maduro no lo está haciendo bien, pues tendrá la oportunidad en el 2024 de sacarlo definitivamente con el resultado electoral. Yo lo que creo que las dos cosas vienen acompañadas. El ejercicio cabal de la democracia y el reconocimiento de quien gobierna en Venezuela hoy y de quien gane la elección del 2024, que tiene derecho a gobernar en Venezuela en plenitud de facultades. ¿Y qué le va a hacer Contraloría, por ejemplo, a esto si pasa lo que usted desea que pase? Bueno, nosotros estamos haciendo Contralorías de la Asamblea Nacional. Hay unos órganos legítimamente... 20 diputados que además se han quejado en la misma silla franca de que no son... Pero no, pero además nos quejamos y con razón, porque esto no es lo suficientemente transparente. Entonces, ¿con qué fuerza se le hace Contraloría? Está bien, pero tenemos ese músculo, hay que construirlo en tanto y en cuanto esta oposición sea más grande de lo que es hoy. Porque hoy somos 20, porque la gente decidió en el año 2020... no participar de la elección. El 80% de la oposición dijo que iban a sacar a Maduro por las malas, que venía Trump a sacarlo por los pelos, que no iba a invadir los marines y que no había que ir a la elección porque el que participara de la elección era cómplice del gobierno. Bueno, los cómplices del gobierno somos apenas 20 nada más en la Asamblea Nacional. Si en aquel momento hubiéramos ido, a lo mejor reeditamos nuestro resultado electoral del año 2015, donde éramos mayoría en la Asamblea Nacional de 2015. Y con esa mayoría que en aquel momento se dilapidó, que en aquel momento se malusó en el plan de la salida inmediata, en vez de ejercer los contrapesos y las presiones que eran indispensables para poner al gobierno en condiciones de tener que explicar. Tuvimos la fuerza, tuvimos la presencia, tuvimos la mayoría en la Asamblea Nacional y no la supimos utilizar, esa es la verdad, por la mala conducción de esa política de la salida fast track, de la salida de fuerza, de la máxima presión, de las sanciones. ¿Y esos recursos a lo que usted hace diferencia también los tuvo el gobierno en su momento? ¿Los supo utilizar? Claro que los tuvo el gobierno en su momento. No, y los dilapidó, pero por ejemplo ahí está el señor Ramírez, que todavía no termina de responsabilizarse en Venezuela y todavía no termina de decirse a todos los venezolanos qué fue lo que se robó el señor Ramírez, dónde y cuándo. Y nosotros hicimos un informe en la Asamblea del año 2015 que consignamos y que en su momento la fracción de gobierno no votó porque decían que Ramírez era una mansa paloma. Nosotros hemos dicho antes, en 2015 y ahora, que ha habido corrupción en PDVSA y la hemos señalado con toda claridad. Sigue señalando la corrupción de PDVSA hoy en día. Bueno, ahora la señalan hasta ellos mismos. Y ahora le quiero preguntar, ¿cómo observa usted este tema de la corrupción por parte de Nicolás Maduro, la Fiscalía, la Contraloría? Yo siento que el tema de la corrupción tiene que ser mucho más transparente, tiene que ser mucho más claro. Al país se le tiene que decir quién se robó qué y dónde. Y en la medida en que eso sea más claro, sea más transparente y de cuáles son esos bienes que han sido rescatados, etcétera, la gente tendrá, pero no lo debe conocer solamente los diputados, ni solamente los diputados del gobierno, lo debe conocer todo el país, de tal manera que sea una cosa transparente y que la gente pueda decir, esta es una lucha auténtica contra la corrupción. Ahora, no puede ser una lucha contra la corrupción a beneficio de inventario. Pero es parte de las funciones también de un diputado, por ejemplo, exigir ciertas cosas, porque aprobaron una ley de extinción de dominio en donde se habla de ciertos procedimientos y entre los procedimientos está determinar qué cosas fueron robadas, cuál es la lista de estas cosas, y hasta hoy no se sabe, no se conoce. Hasta el día de hoy no se sabe y no se conoce, no hay una, como te digo, no hay, y por eso el reclamo nuestro, pero además la ley de extinción de dominio es un instrumento que le permite al Estado apropiarse de esos bienes provenientes de la corrupción a través de un procedimiento judicial de un juez que debe calificar si esos bienes son provenientes realmente de este tipo de delitos como corrupción, narcotráfico o terrorismo, y le puede adjudicar al Estado esos bienes. Porque tribunales que hay que armar, eso no existe, sea, no están armados. Pero ya hoy se les otorgó competencia a los jueces de primera instancia civil para que conozcan de los juicios de extinción de dominio mientras se crea los tribunales especializados. En la próxima parte vamos a hablar un poco sobre este tema, pero además nos vamos con el tema político en profundidad, más allá de lo que se está haciendo en la Asamblea, la opinión política de Oscar Rondero. Ya volvemos con más. Oscar Rondero, diputado por el Estado Nueva Esparta, además parte de estos diputados de Acción Democrática, que son
miembro de la Asamblea Nacional, que es diputado de la Asamblea Nacional, pero que de cierto modo ha sido también motivo de muchas críticas por otros miembros del Partido Socialdemócrata. Y yo le pregunto, porque se lo he preguntado también a los demás, quiero preguntarle, ¿usted considera, por ejemplo, que Ramos Ayub y esa ala de los socialdemócratas son adecos? Claro que son adecos, lo que pasa es que ellos se equivocaron en la estrategia para salir del gobierno. Tuvieron todas las herramientas para salir del gobierno y decidieron escoger el atajo, el camino más rápido, el fast track. Y se pusieron a seguirle el juego al señor Trump, que les dijo que venían a invadir y que venían a tumbar a Maduro y lo iban a sacar por los pelos y no les cumplieron. ¿Y usted es más adeco que ellos? Y yo no, yo soy tan adeco como ellos, pero yo decidí en algún momento disentir de esa política y decir, esa no es la ruta, ustedes están equivocados, y lo advertí. Pero hoy están en una ruta electoral. ¿Por qué ellos ahora están en la ruta que nosotros creamos, la que nosotros construimos en el año 2020. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, porque ellos no están dispuestos todavía a admitir que reconocieron, que se equivocaron. Ellos hasta el día de hoy no le han dicho al país, mira, nosotros nos equivocamos, estábamos en una ruta que no era la indicada. Pero el que quiere una reconciliación real no espera un perdón. Pero llegaron ahora a la ruta electoral construida por nosotros, porque esta asamblea del año 2020 designó ese CNE en el año 2021, que convocó a aquella elección regional del año 2021, donde gente que estaba en el exilio vino a ser candidato a alcalde, candidato a gobernador, y algunos hasta ganaron. Otros con unos resultados muy poco halagüeños, pero la verdad es que todos participaron. Es decir, lo que nosotros hicimos en el 20, por lo que se nos criticó y se nos dijo colaboradores del régimen, ellos lo hicieron en el año 2021 sin decir en ningún momento cambió la política, estábamos equivocados, ahora hay que participar. Pero la propia gente no entiende, porque la gente dice, bueno, no es que no ir a votar, es ir contra Maduro. ¿Usted no ha cometido errores políticos? No, claro que sí, pero nosotros cuando hemos cometido nuestros errores políticos lo hemos admitido, lo decimos y decimos, estamos rectificando, estamos corrigiendo, para que haya una reconciliación, un entendimiento, pero fíjate que yo siento democrática, usted necesita que le pidan perdón. No que me pidan perdón, sino que simple y sencillamente digan, estábamos equivocados con aquel tema. Pero fíjate, por ejemplo, no aprenden. Ahí estaba este fin de semana el señor Prosperi haciendo campaña en el Doral. Yo quiero que tú me digas cómo hago yo para votar por Prosperi en el Doral. Pero también ha recorrido todo el país. Pero pregunto yo, si no eso no es loable, no es aplaudible. No, pero es que la pregunta es que si a mí sería interesante que estuvieran en la Mercedes del Llano, que estuvieran en Yaguaraparo en el estado de Sucre. Pero ¿por qué no resalta lo que hizo hace 2 semanas, por ejemplo? Bien, pero yo estoy hablando de lo que hizo este fin de semana. O sea, nosotros no podemos seguir conviviendo con una política. ¿Usted no ha salido del país? No, claro que sí, pero yo no voy a hacer política gringo dependiente. O sea, yo no voy a buscar votos al Doral, ni a buscar votos a Madrid. Porque si yo no logro reconstruir la relación con los Estados Unidos y poder montar un consulado de Venezuela en los Estados Unidos, es muy difícil que ese señor con el que yo voy a pedirle el voto en Miami pueda votar por mí. En consecuencia, creo que es un acto ocioso. Creo que es un acto que además termina timando la buena fe de la gente. Porque le dice, usted va a votar por mí en la primaria, pero cuando viene la elección real contra Maduro no va a poder votar por mí. Porque si usted no logra restablecer una relación con los Estados Unidos y no trabaja para el restablecimiento de una relación con los Estados Unidos, para que vuelva la embajada de los Estados Unidos a Venezuela y la de Venezuela en los Estados Unidos y sigue viviendo de aquella ficción donde decían que había un señor que se llamaba Vecchio, que era el embajador de Venezuela en los Estados Unidos, y no hay un consulado donde usted pueda ya sacar un pasaporte, una cédula, y los venezolanos están abandonados a su destino. Mira lo que acaba de ocurrir con los migrantes en Texas. Es decir, no hay una autoridad consular venezolana que los atienda, porque la máxima presión y la política del desconocimiento de los Estados Unidos para con el gobierno de Maduro definitivamente acabó con eso. Eso no nos sirve ni para votar. Diputado, ¿usted prefiere a Maduro que a la oposición? No, para nada. Yo lo que creo es que la oposición ha sido muy errónea en su actuación. Y fíjate, te digo, no corrigen. Cuando siguen haciendo campaña en el Doral en vez de hacerla en Yaguaraparo o en vez de hacerla en las Mercedes del Llano. Entonces, bueno, el de las Mercedes del Llano seguro que va a salir a votar. Lo que pasa es que su alegato parece ser que extermina todo lo que él hizo antes de irse a Miami. No, para nada. Lo que le digo es que él a lo mejor ya estuvo en Yaguaraparo, ya estuvo en la Mercedes del Llano. Creo que lo coherente es decirle a la gente, mire, si aquí no hay un registro electoral que se abra para los venezolanos en el extranjero, los venezolanos en el extranjero no podrán votar, y hay que luchar para que ese registro se abra y para que esos venezolanos que viven en el exterior puedan votar sin fingir, sin decirles mentiras, porque no basta con que voten en la primaria. ¿Usted está de acuerdo con las primarias? No, yo no estoy de acuerdo con las primarias porque creo que es un diseño construido entre ellos mismos para favorecerse de eso. Porque es una ficción. Al final, cuando tú dices, por ejemplo... ¿Y si ustedes pudieran entrar a las primarias? Bueno, no nos los permitieron. Pero entonces no están de desacuerdo porque usted intentó entrar. Intentamos entrar, pero al momento que no nos permiten... Ahí ya no hay que estar de acuerdo. Cuando no me permiten entrar ya no estoy de acuerdo. Claro, pero si tú no podemos participar todos, ¿cómo puede ser una primaria? Eso es una primaria solo de un sector.
es que si yo puedo participar de la construcción de las reglas, si yo puedo participar del proceso, obviamente me veo involucrado. Pero si hay un proceso donde te excluyen per se de arrancada, por el solo hecho de pensar distinto, pues pareciera que no es un proceso incluyente. ¿Imposible una reconciliación de Acción Democrática? No es imposible, no es imposible. Yo creo que es perfectamente posible, pero te digo, tenemos que sentarnos a debatir estos temas que son los temas de la realpolitik que nos diferencian. Acción Democrática ha sido motivo de crítica en todos sus sectores por el tema y dicen, bueno, ¿dónde está la juventud de Acción Democrática? Cosa que no es criticable porque además el que va a un evento de Acción Democrática o el que va a una pauta de Acción Democrática ve una cantidad de jóvenes bastante grande. La parlamentaria de Acción Democrática a la parlamentaria más joven de nuestro Parlamento, que es la Secretaría Bueno, entre otras cosas, y además ellos tienen también a muchos jóvenes en la otra parte de Acción Democrática, entonces... Bueno, pero nosotros la tenemos sentada en el Parlamento como diputada. ¿Por qué Bernabé Gutiérrez, por ejemplo, es candidato presidencial? Bernabé Gutiérrez es el candidato presidencial porque es alrededor de quien nos consensuamos todos como jefe del partido, y es un candidato presidencial para el fortalecimiento del partido, para la construcción de AD alrededor de la figura que ha sido el jefe del partido hasta ahora. Ahora, ese es un candidato presidencial que nosotros ponemos sobre la mesa para discutirlo en la Alianza Democrática y para intentar arribar a consenso. Si es él o no, será producto del acuerdo político de toda la oposición que está agrupada en la Alianza. ¿Y por qué no lo pone más bien en la mesa de Acción Democrática y deciden entre Prosper y él? Cuando quisimos incidir sobre el tema y que nos permitieran participar de la construcción del proceso desde el principio y de las reglas de juego e incorporarnos en la primaria, no nos lo permitieron. ¿Usted cree en la reunificación del país? Yo sí creo en la reunificación del país. Creo que además la reunificación del país solamente es posible por el consenso entre venezolanos, por la reconstrucción entre venezolanos, por el reconocimiento entre los distintos. Porque aquí hay gente que dice que mañana va a acabar con el chavismo y los va a poner presos a todos. Yo quiero ver cómo es ese proceso, si es que los señores son mochos. Yo creo que aquí hay que construir realmente la paz de Venezuela a dos manos, con los tipos incorporados, no con los tipos por fuera. Yo no creo que la solución del país sea que se vayan ellos o que nos vayamos nosotros. ¿Cómo reunifica un país una persona que le ha sido tan complicado reunificar su partido, por ejemplo? Bueno, pero es que el esfuerzo tenemos que seguirlo haciendo. Que ahí está la muestra de lo que posiblemente sea el país después. Claro, pero tenemos que hacerlo con mucha franqueza y desde nuestras diferencias podemos reconstruir el país. Es que el problema pasa que nos reconozcamos desde la diferencia. Yo no puedo pretender reconstruir el país porque todo el mundo piense como yo. O el otro no puede pretender que se construya el país porque todo el mundo piense como él. El país se construye desde nuestras diferencias, debatiéndolas e intentando arribar a conclusiones. ¿Fueron positivas las sanciones para Venezuela? No, porque la gente se está muriendo de hambre. Esa es la verdad. Bueno, ¿y por qué esa oposición que pidió sanciones no dice nos equivocamos cuando pedimos sanciones? Ahora pedimos que las levanten, pues la gente se nos está muriendo. Pero ¿por qué no le exige al gobierno que diga que nos equivocamos con las medidas económicas, por ejemplo? Bueno, por eso es que digo que... Bueno, y se lo exigimos todos los días. Te acabo de decir que nosotros nos distanciamos con el tema de la ley del impuesto a las transacciones financieras. Lo advertimos y a pesar de ello reincidieron y ahí tienen su resultado. El resultado es obvio, es evidente. Y se los decimos todos los días, pero además se los decimos en la cara en la Asamblea Nacional. No tenemos que escondernos entre gallos y medianoche y vernos escondidas en México o en ningún otro lado con el gobierno. Nos vemos en la Asamblea Nacional y le decimos lo que pensamos desde nuestra curul en la Asamblea Nacional. Usted critica que no se les permitió estar en el proceso de primaria, pero a Guaidó no se le permitió estar en esa mesa o en esa asamblea o conferencia sobre Venezuela en Colombia. Él no estaba convocado. ¿Por qué? Si es opositor, por ejemplo. Pero es que no estaba convocado ningún venezolano. Era una no, reunión. Pero antes hubo una reunión. Pero hubo una reunión donde la gente de Voluntad Popular estaba convocada y decidió no ir. Si tú ves la reunión de la plataforma unitaria, estaban todos los sectores de México, menos la causa de Voluntad Popular, que decidieron no ir. Pero allá estaban sentados todos los otros factores de la plataforma. Porque ellos decidieron no ir para montar el show el día siguiente con Guaidó y el día siguiente no había reunión de venezolanos con el gobierno colombiano. Al día siguiente había una reunión de todos los cancilleres y representaciones de las distintas delegaciones que iban a intentar buscar una propuesta de soluciones para Venezuela. Yo celebro lo de Bogotá porque siento que cambió la política. Esa política sí cambió. Ya no es el grupo de Lima que decía qué sanciones nos iban a poner. Ahora estos fueron a buscar qué soluciones podían encontrar para levantar sanciones y para intentar reconstruir el diálogo entre venezolanos. Parece que cambió la política de la región viendo hacia Venezuela, ¿no? Bueno, eran las palabras del diputado Oscar Rondero, diputado por el estado Nueva Esparta, que además ha dicho ciertas cosas interesantes, sobre todo vinculadas al tema de la Comisión de Finanzas, vinculadas al tema político, vinculadas al tema de Citgo. Y cuando hacíamos la pregunta de, bueno, usted critica que Citgo está siendo defalcada por quienes está siendo defalcada. Porque la estaba administrando, que no es otra cosa que los rezagos del interinato. ¿Usted tiene pruebas de eso? Claro que sí, yo hice esa denuncia en la Asamblea Nacional 2015.
Yo le dije al señor procurador de Guaidó, le dije, señor, es verdad que usted tiene un conflicto de intereses porque fue abogado de Cristalex y ahora es abogado de la República. Y el día siguiente el señor renunció, sería que consideró que yo tenía razón. ¿Y quién va a administrar? ¿Usted cree que la administración de Maduro va a administrar mejor esos recursos? Yo no puedo adivinar si la va a administrar mejor o peor. Lo que te puedo decir es que lo que he visto hasta ahora, me distancié no ahora, me distancié desde la Asamblea del 2015 e hice las denuncias en el seno de la Asamblea del 2015. Esto yo estoy diciendo ahora no lo estoy diciendo ahora nuevo, lo digo desde que estaba en la ¿Y Asamblea. si hay pruebas, por qué no están detenidos? Bueno, porque el gobierno de los Estados Unidos no ha terminado la investigación que está haciendo sobre Citgo. Ojalá cuando la termine, arribe a las conclusiones a que nosotros creemos que debe arribar. Oscar Rondero, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Nueva Esparta. Bienvenido a la Silla Franca siempre. Espero que haya sido de su agrado la primera vez en la Silla Franca y espero que sea la primera de muchas también. Señores, a la pausa, ya volvemos con más. Hoy cambió la dinámica por el tema del horario el día de hoy, además por respeto a nuestro invitado. Comenzamos con la Silla Franca, pero no podemos dejar de lado todo el contenido noticioso que está en la palestra, no solo nacional, sino internacional, porque este lunes autoridades policiales estadounidenses confirmaron la detención de Jorge Álvarez por su responsabilidad en el arrollamiento de 18 personas en Texas, que dejó 8 venezolanos fallecidos. George Álvarez es un residente de Bronzeville con una extensa hoja de antecedentes penales. Ha sido acusado formalmente y procesado por 8 cargos de homicidio involuntario, 10 cargos de asalto agravado con un arma mortal. Además, ha recibido fianzas por un total de $3.6 millones. Álvarez, de 34 años, quien acumula un historial de delitos, se encuentra bajo custodia mientras avanzan las pesquisas y resultados toxicológicos para determinar el motivo que lo llevó a cometer la tragedia, aunque se presume como un acto intencional y de xenofobia. Según testigos, al momento de lo ocurrido, el sujeto comenzó a vociferar insultos al grupo de migrantes, acusándolos de invadir territorio estadounidense. ¿Es que acaso no es él un migrante? ¿Es que acaso no entró él a los Estados Unidos? ¿Es que acaso no violó el territorio norteamericano? Además, seguramente con el historial que acumula, no entró de manera muy legal a los Estados Unidos, como se acostumbra de parte de México y de Centroamérica. Los venezolanos son la oleada nueva, la camada nueva de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Pero la historia de México entrando a los Estados Unidos no necesariamente comienza con la revolución del siglo XXI, en el año 98. Es histórico. La deuda de México, de los Estados Unidos mexicanos con los Estados Unidos, pasa además por la ola migratoria constante que ha existido en esta frontera, la más movida, la más violenta del mundo. En torno a este lamentable suceso, la Conferencia Episcopal Venezolana se solidarizó con las familias de connacionales migrantes fallecidos y heridos tras ser arrollados por un vehículo en Texas, Estados Unidos, mientras esperaban en una parada de autobús. A través de un comunicado, la institución reitera su compromiso en defender los derechos de los venezolanos para que prevalezca el respeto hacia la dignidad de ellos. Llamó a los gobiernos de la región y organismos internacionales a implementar políticas integrales que respondan a la atención y seguridad de los migrantes, quienes por diferentes motivos intentan hacer vida fuera de su territorio. La Conferencia Episcopal de Venezuela pidió oración por la recuperación de los lesionados y el descanso eterno de los difuntos. Por otro lado, y en el tema político, también la plataforma unitaria de la oposición se pronunció y lamentó los hechos ocurridos en Texas, donde al menos 8 venezolanos fallecieron a causa de un arrollamiento. El comunicado publicado en la cuenta en Twitter señala que es importante que los hechos sean totalmente esclarecidos y que se haga justicia para las víctimas de tan lamentable suceso. Enviaron sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida y expresaron: hacemos votos por la vida de quienes resultaron heridos. Es importante que tengamos en cuenta el tema migratorio venezolano, que ha sido noticia en reiteradas oportunidades. Hoy no fallecieron solo venezolanos
en esta tragedia. Son muchos los migrantes que se encontraban en esta parada de autobuses. Se vociferaba por parte del agresor que estaban invadiendo territorio norteamericano. Yo quiero decirle, no solo al agresor, sino a aquellos que promueven este tipo de actos de xenofobia en contra de los venezolanos, que el venezolano nunca ha sido un hombre de migrar. El venezolano ha sido un hombre de recibir migrantes en su país. Que esto no es un asunto de un venezolano, que esto es un asunto de una realidad de un país que fue declarado en crisis humanitaria severa por parte de los organismos internacionales. El venezolano está acostumbrado a vivir, a residir, a trabajar en su país. Si tanto les molesta la eficiencia y el gran cerebro de los venezolanos en el mundo, prepárense, fórmense, tómenos como ejemplo y lleguen a ser como los venezolanos. Compitan con nosotros, que seguramente eso hará grande esos países a donde están entrando los venezolanos a enaltecer nuestro gentilicio en otras tierras. Por otro lado les digo, el venezolano ama tanto a su país que cuando esta realidad cambie, estoy seguro que volverán para entregarle a Venezuela todo lo que aprendieron afuera y para recuperar el tiempo perdido. En otras informaciones, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido Venezuela, condenó respecto a este tema los hechos ocurridos en la ciudad fronteriza con Texas, Estados Unidos, donde fueron arrollados un grupo de migrantes, entre ellos venezolanos. Y en otro tema de migrantes vinculados a Venezuela, el dirigente político también informó que este domingo fueron repatriados un grupo de connacionales quienes se encontraban en la frontera entre Chile y Perú. Ya lo hemos dicho, un grupo de venezolanos que están allá que no los dejan ni siquiera moverse. El gobierno venezolano ha transportado en sus aviones más de 35.000 personas en el plan Vuelta a la Paz. De Perú, mira, de Perú han venido desde el 2018 101 aviones, 101 viajes, 9.994 personas han retornado por la vía del plan Vuelta a la Patria. Que se vengan a nuestro país. Este es su país, esta es nuestra patria y es la patria de ellos también. Pero esas personas seguramente quieren una patria de prosperidad, una patria donde el salario sea digno, una patria donde su voz sea escuchada, una patria en donde las quejas que han tenido no solo trabajadores, sino jubilados y pensionados, sean escuchadas, por ejemplo. Y la gran tarea debería ser poner un avión no solo para traer venezolanos, si ponemos un avión para que venezolanos salgan y venezolanos entren, equiparar cuántos salen o cuántos quieren salir y cuántos quieren regresar. Allí evalúan realmente cuál es la aceptación y cuál es el sentir de esos venezolanos, no solo los de fuera, sino los de acá adentro, que seguramente muchos de ellos, y no quiero asegurar de manera definitiva nada, porque nada es tan definitivo ni en la política, ni en las relaciones, ni en el periodismo, no han salido por tenerle miedo al Darién, por ejemplo, o porque no tienen los recursos suficientes para pagar un vuelo o un autobús para salir del país. Entonces que hagan el ejercicio de ida y de vuelta y ya veremos qué ocurre. Es momento de avanzar en otro ámbito informativo. A medida que se acerca el 22 de octubre, también se comienza a dar celeridad al calendario propuesto por la Comisión Nacional de Primarias, que para realizar estos comicios informó que hasta el 23 de mayo estarán abiertos en el registro preliminar de postulaciones para las primarias. A través de un comunicado, la Comisión Presidencial de Primarias publicó el pasado domingo 7 de mayo los reglamentos que marcan las pautas de estas organizaciones democráticas o de esta organización democrática. De acuerdo a lo señalado en el pliego, representantes de la comisión establecieron las reglas para las postulaciones, propaganda, participación de testigos, el voto en el exterior y el proceso de votación una vez cumplido este primer proceso. La campaña electoral para las elecciones primarias se desarrollará entre el 22 de agosto y el 20 de octubre. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral ha mostrado su desacuerdo con algunas peticiones de la comisión. Sin embargo, mostró su disposición de apoyar las propuestas que fortalezcan la participación política según el criterio del organismo o el organismo rector electoral en el país. Mientras tanto,
El secretario general nacional de COPEI, Juan Carlos Alvarado, sigue a la espera de la respuesta de la Comisión Nacional de Primarias a la solicitud de la dirigencia para participar en los comicios del 22 de octubre. Nosotros designamos al diputado Miguel Salazar, presidente nacional de nuestro partido, para que fuera el enlace de manera directa con esta Comisión Nacional de Primarias. Nosotros al sol de hoy seguimos aún sin obtener una respuesta, pues nosotros estamos siempre en la intención y con la buena fe de que nos dejen entrar, de que nos dejen participar, de que no existe excusa alguna para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho como organización con fin político de presentar una candidatura para este proceso. Con respecto a la propuesta planteada, la Asamblea Nacional calificó como positivo los aportes del Parlamento a través de la Ley de Emergencia Salarial. Vemos de manera positiva que los aportes que colocamos en el mes de enero estén coincidiendo en el mes de mayo con lo planteado por el gobierno, pero repetimos, no es suficiente y esperamos que en los próximos tiempos los aumentos que se puedan escuchar en materia no solo de las bonificaciones, sino del salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras, jubilados y pensionados, se materialice realmente en el beneficio que tanto espera el pueblo venezolano. Y con respecto a los hechos acaecidos este domingo en Texas, Estados Unidos, el dirigente político solicitó categóricamente la investigación en relación a los venezolanos fallecidos en este lamentable accidente. No es el primer partido que toca la puerta de la comisión de primarias, ya lo dijo acá el diputado Oscar Rondero. Acción Democrática, la de Bernabé Gutiérrez, de la cual es parte el diputado que estuvo acá en el programa, tocó la puerta de la comisión de primarias y le dijeron que no. ¿Qué va a pasar con esta COPEI, la de Alvarado? Teniendo en cuenta que Roberto Enríquez, de la otra COPEI, es parte de estas primarias, candidato a estas primarias, pero no sería solo el único social cristiano dentro de las primarias, porque también está César Pérez Vivas, quien estuvo también en la silla franca y es un social cristiano. Por el lado de trabajando fuera de las primarias está Juan Carlos Alvarado, social cristiano, y está quien había estado frente a el Partido Social Cristiano durante muchos años, Eduardo Fernández, también midiéndose por la presidencia. No lo ha anunciado, pero ha dejado ver de cierto modo que se va a medir. Entonces serían 4 social cristianos optando a la presidencia de la República. Pasamos al siguiente informe noticioso. El Partido Voluntad Popular y la Comisión Nacional de Primarias sostuvieron un encuentro en el cual la organización política fijó posición ante la participación del Consejo Nacional Electoral en los comicios internos de oposición que se realizarán el próximo 22 de octubre. Estos exigen que se proteja la identidad de los electores. Comisiones técnicas tanto de la plataforma de la Comisión Nacional de Primarias como del Consejo Nacional Electoral han estado trabajando en función de definir los términos en los cuales pudiese existir una asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Una vez que ese documento, o sea, cómo se va a traducir la eventual participación del Consejo Nacional Electoral, pues nosotros evaluaremos si los principios que están establecidos en el reglamento marco de la Comisión Nacional de Primarias, y el más importante es el resguardo de la identidad del elector, están realmente garantizados. Comisión de Primarias habilitará registro online para venezolanos fuera del país. Sucre aclaró que desde esta Comisión Nacional habilitarán un registro online para aquellos venezolanos que aún no están inscritos en el Consejo Nacional Electoral y se encuentran en el extranjero. Además, declara los comicios internos de oposición en cuanto a las elecciones presidenciales. Aseguró que seguirán presionando desde todos los mecanismos de negociación existentes para que los connacionales que se encuentran fuera de Venezuela puedan ejercer el derecho al voto en el 2024. Ahora pasamos de la tolda naranja a la tolda amarilla. El tema del diálogo continúa latente. Es así como el integrante de la plataforma unitaria de la oposición, Tomás Guanipa, de Primero Justicia, destacó la importancia que se restituya la mesa de negociación en México. Sin embargo, criticó la forma como la delegación del gobierno trata los temas políticos en ese encuentro.
Juanipa explicó que la única forma de salir de la crisis del país es a través del diálogo y la negociación. A su criterio, la presión nacional e internacional debe concentrarse o centrarse en el reinicio de las conversaciones en México. El líder opositor consideró que el gobierno del presidente Maduro abandona las conversaciones cada vez que se intenta tratar temas como los derechos humanos. A su paso, la Contraloría General de la República no negocia inhabilitaciones. Así lo indicó el presidente del Consejo Moral Republicano, Elvis Amoroso, con relación a candidatos de oposición que se postulan a primarias y a las presidenciales. Nosotros vamos a emitir un pronunciamiento en relación a eso. En este caso estamos tratando un caso muy específico que ha indignado al pueblo de Venezuela. Con respecto al que está inhabilitado, sabe que está inhabilitado. A un funcionario público que es corrupto, él sabe que es corrupto, que se robó los reales y que tiene una inhabilitación por parte de la Contraloría General de la República. Yo te recomiendo que le preguntes a ellos quiénes son. Es que aquí no hay cuestión de negociación. La Contraloría no es para negociar. La Contraloría es para aplicar medidas que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la Contraloría General de la República y el control fiscal y la ley contra la corrupción. El que cometa un hecho irregular tenga la certeza que va a ser sancionado por la Contraloría General de la República. El Contralor aseguró que en la trama de corrupción en PDVSA se han realizado investigaciones a 272 empresas que son filiales a la estatal. Explicó que se darán a conocer detalles de cada procedimiento aplicado sin alertar a quienes cometen el hecho de corrupción. Señores, ustedes participan a través de las redes sociales, @JalibNaim en Twitter e Instagram, @NoticiasCanal y por supuesto la etiqueta de nuestro programa. Respecto a esta última nota, ¿usted confía en estas declaraciones? ¿Confía en la agenda anticorrupción por parte de Nicolás Maduro, la Fiscalía y la Contraloría? Hagan llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. A la pausa, ya volvemos con más. Algunos usuarios están felices por la extensión de Francas Noches del día de hoy. De hecho, lo habían solicitado en las redes sociales de Canal I, pero hoy se dio por un hecho sobrevenido, señores. Así que yo sé que ustedes están felices y nosotros aquí también estamos felices de acompañarnos. Espero que los camarógrafos y el equipo técnico piensen exactamente lo mismo que yo. Estamos contentos. Vamos a seguir revisando información. El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez, afirmó que perder a Citgo sería como quitar el presupuesto nacional previsto para este año. El vicepresidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para el Diálogo explicó que la filial de PDVSA Citgo tiene un valor cercano a los 10.000 millones de dólares, la misma cantidad que fue aprobada por el Poder Legislativo para la recuperación para el presupuesto del año 2023. El diputado opositor también consideró que Citgo es el activo en el exterior más importante de Venezuela. Denunció como ilícita las acciones que lleva a cabo el gobierno estadounidense. Martínez asegura que el gobierno de los Estados Unidos busca apropiarse de la empresa venezolana. El dirigente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello, enfatizó que la compañía petrolera Citgo es solo de los venezolanos. Manifestó que Estados Unidos no posee facultad para vender algo que no le pertenece. Escuchemos. Autorizó que nos robaran Citgo. Ya, autorizado, pues, pueden rematarlo como quieran. ¿De quién es Citgo? Citgo es de los venezolanos y de las venezolanas. Citgo no es del gobierno norteamericano ni los ladrones que allá operan en el sistema de justicia, ni los ladrones que pidieron sanciones contra Citgo. Autorizan a la oposición venezolana para que se siga robando el dinero de los venezolanos, más de 380 millones de dólares, 386 millones de dólares puede disponer la oposición venezolana para robarse, como se han robado el resto del dinero administrado por ellos.
Cabello expresó que el gobierno estadounidense sigue actuando en contra del bienestar y la economía del país. Señaló que el dirigente opositor Juan Guaidó es uno de los responsables del robo de los activos de Venezuela en el extranjero, y estamos citando. Ahora, antes de que estuviera en manos de quien está ahora, según Diosdado Cabello, estaba en manos del gobierno nacional. El petróleo valía muchísimo más, $112 en su momento, costaba el barril de petróleo. Y la economía nacional, evaluemos un poco el pasado también, es importante que se tenga en cuenta. No solamente hay que hacer críticas hacia quien está en la acera del frente, sino a quienes me acompañan en la acera o quienes llevan conmigo el rumbo del país. Es parte de lo que tienen que hacer, no solamente el partido de gobierno, sino los políticos en general. Por un periodo de 15 años fue inhabilitado el exalcalde del municipio Simón Rodríguez, Ernesto Paraqueima, tras ser detenido el pasado jueves por el Ministerio Público. Lo que le corresponde a la Contraloría General de la República, lo decimos abiertamente, este señor está inhabilitado desde este fin de semana para ejercer cualquier cargo público por 15 años. Lamentó Amoroso la actitud de servidores públicos y alcaldes quienes se han dedicado a violentar la población y las leyes creadas en el país para garantizar la protección del pueblo. Señores, no podemos dejar pasar la agenda franca. Llegamos al final de nuestro programa, pero la agenda franca de mañana, martes 9 de mayo, martes 9 de mayo del año 2023, tendremos en la silla franca a Juan Carlos Alvarado, secretario general de COPEI. Recuerden que ya tuvimos aquí a Roberto Enríquez. Estará interesante esta entrevista el día de mañana, no se la pierdan. Los quiero aquí conmigo de 7 a 8 de la noche en su cita con Canal I. Francas Noches. Venezuela.